número 1 es una nueva vida, o sea, el nuevo nacimiento. Entonces, hay una historia muy bonita en la Biblia que está en el libro de San Juan, capítulo 3, que es la historia que nos narran ahí de Jesús y Nicodemo. Bueno, vamos a leerlo para poder nosotros tener un poco sobre este conocimiento. Es el libro de Nicodemo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Vamos a leerlo. Amén. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a quedarnos hasta aquí. Pero si ustedes pueden luego leer todo el capítulo 3 que narra sobre esta historia, vamos, denlo con todo, porque es una historia muy rica y muy amplia en la cual les va a abrir su panorama. Pero vamos a centrarnos en estos 5 versículos. Aquí Jesús está teniendo una conversación con un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? No, los fariseos no eran cualquier cosa. Eran conocedores de la palabra de Dios. Eran doctos, eran maestros muchos de ellos. Eran de la cultura de los judíos. En ese entonces se los conocía como una secta, porque ellos eran conocedores de la palabra, pero más no habían tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Ellos verdaderamente no conocían de Dios. Es por eso que este hombre, conocedor de las Escrituras, un hombre preparado de sus tiempos, digamos que era un profesional, si lo traemos eso a lo nuestro, un profesional, uno que tenía un doctorado, uno que era un estudioso de la palabra de Dios, se le acerca, dice, pero de noche, al maestro. Él tenía cuidado de poder acercarse a Jesús por temor a ser visto por los otros fariseos, porque ellos eran muy recelosos a las Escrituras. Nadie podía acercarse a alguien así nomás, si no fuese de lo mismo como ellos. Y es por eso que él se acercó al maestro de noche. Y él reconoció a Jesús como un maestro. Es por eso que le dice que él lo reconocía como tal y que sabía que él venía de Dios. Él sabía la divinidad por los milagros, por la manera como se expresaba, por todo el conocimiento que tenía Jesús. Él lo reconocía como tal. Y es por eso que él le dice maestro. ¿Verdad? Como le dice, ¿dónde le dice? A ver, ¿dónde estamos? En el 3:2 dice, ¿no?
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él reconoció a Jesús como el maestro, pero no lo reconoció como el Mesías, como el enviado. Y Jesús, que todo lo sabía, él se adelanta sabiendo los pensamientos de Nicodemo, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Esto removió sus pensamientos de Nicodemo, porque habrá podido haber dicho: ¿Cómo él puede decirme lo que yo estoy pensando? Entonces, verdaderamente él viene de Dios. Él reconoció la divinidad de Jesús, pero como él estaba limitado, no sabía verdaderamente cómo llegar a Jesús. Y él se habrá puesto a pensar: ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo dice el maestro que yo debo nacer de nuevo? ¿Es que acaso tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre? Él hablaba de una manera natural. Él no discernió en esos momentos que Jesús le estaba hablando, pero de una manera espiritual, sobrenatural, en la cual Jesús nos habla a nosotros, a nosotras también, que es necesario nacer de nuevo. Por eso le dice en el 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere, nótense aquí que está hablando en general, no solamente a Nicodemo, sino que dice que el que no naciere. Él antepone esta palabra, porque esa palabra es para todos. Que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, que es necesario renunciar al pecado para que podamos nosotros venir verdaderamente a conocer la grandeza de Dios. Nosotros los que estamos aquí, al haber aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos venido a tener un nuevo nacimiento. Hemos enterrado la vida vieja, la vida pasada, la vida de pecado, a una vida en integridad y en santidad. Por eso dice que es necesario nacer de nuevo. O sea, es necesario renunciar el pecado y venir a tomar una nueva posición de una nueva vida en Cristo. Por eso la palabra nos dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Esta es una pequeña introducción a la lección que vamos a tener en estos momentos.
Quería que supieran sobre este personaje, sobre Nicodemo, y así hay muchos que pueden tener conocimiento de las Escrituras, pero que aún no han nacido de nuevo. Podemos decir que viven una vida religiosa, conociendo la existencia de Jesús, pero que aún no han renunciado a esa vida pecaminosa, no han renunciado al pecado, aún siguen consintiendo el pecado, viviendo en convivencia, viviendo en adulterio, viviendo robando, haciendo cosas ilícitas, cosas que a Dios no le agrada. Entonces, para que nosotras podamos tener verdaderamente un nuevo nacimiento, tenemos que renunciar al pecado. Ese es el primer paso que tenemos que hacer para que nosotras podamos tener una nueva vida en Cristo. Así que vamos a dar inicio al punto número 1, como lo tienen en su separata. ¿Por qué debemos tener un nuevo nacimiento? ¿Cuál es la necesidad de tener un nuevo nacimiento? La Biblia nos revela que cuando Adán y Eva pecaron, no solamente se hicieron merecedores del castigo de Dios y fueron expulsados de Edén, sino que su misma naturaleza espiritual cambió. Desde entonces, esa naturaleza espiritual se ha transmitido de generación a generación y nosotras mismas las hemos heredado. Por eso dice en Romanos 5:12, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora vamos a ver algunos textos y eso lo vamos a ir rellenando. Vamos a leer el libro de Jeremías capítulo 13. Versículo 23. Vamos a estar atentas y voy a querer las respuestas. A ver. ¿Mudará el etíope su piel y leopardo sus manchas? ¿Ustedes creen que está en un leopardo quitarse sus manchas? ¿Ustedes creen que ellos se pueden quitar sus manchas? Así también dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Puede una persona que hace el mal, se le puede decir que haga el bien? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podemos cambiar nuestra naturaleza por nosotros mismos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices tú, Gina? ¿Podemos cambiar? Jamás. No. No, jamás. No. Claro que sí. Entonces nuestra respuesta es no. El hombre no puede cambiarse por sí mismo. Esa sería la respuesta en Jeremías 13:23. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. Vamos a leer Romanos, capítulo 10. Capítulo 3, versículo del 10 al 11. Vamos a leer. Dice la palabra, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La pregunta es, ¿puede haber alguna persona justa que no necesite nacer de nuevo? ¿Qué dices, Miriam? O quizás estás recién entrando. A ver, ¿qué me dices, hermana? A ver, ¿quién está ahí? Hermana Ingrid, ¿qué me dice usted frente a esta pregunta de acuerdo a la lectura que hemos dado? ¿Puede alguna? No, ¿verdad? Entonces, no, todos necesitan nacer de nuevo. Estemos atentos, por favor, a las preguntas que estamos haciendo. Ahora vamos a leer Romanos 3:23, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cuál era nuestra condición antes de que nosotros vengamos a Cristo? ¿Qué me dices, Miriam, de acuerdo a la lectura que estamos haciendo en el libro de Romanos capítulo 3, 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál era nuestra condición? Que éramos pecadores. Todos éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que es necesario que tenemos que tener un nuevo nacimiento. El último es Efesios. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Estoy escuchando por ahí. No, hermanita, de hecho estamos buscando la acomodo porque había mucha bulla. Entonces estamos acomodándonos, hermana, disculpe. Ya, ok. Ahora, vamos a leer el libro de Efesios. Miriam, tú que has entrado ahí, he mandado una separata en el grupo para que lo bajaran. Perfecto. Wow, perfecto. Miriam tiene su separata en mano. Entonces, vamos a el punto 4 de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 y vamos a leerlo. Ya ustedes lo pueden leer con más tranquilidad. El versículo 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí viene la pregunta: ¿cómo estábamos y qué éramos antes de conocer a Cristo? ¿Cómo estábamos? La respuesta es: estábamos viviendo según la carne, o sea, una naturaleza pecadora, y éramos hijos de ira, o sea, que éramos hijos del diablo. Eso éramos antes de conocer a Dios. Y es por eso que el hombre sin Dios era pecador. Estábamos apartados, estábamos destituidos de la gloria
de Dios. Entonces teníamos nosotros que nacer de nuevo. Esa era la esperanza que tenemos cuando venimos a los pies de Cristo. Miren, ahora mismo estamos de repente corriendo un poco, pero el día de mañana ya ustedes van a poder tener un poquito más de acercamiento con la lección, ya un poco más familiarizado, porque lo voy a dar anticipado de la clase número 2 para que ustedes lo puedan desarrollar y ya puedan tener, como dice, una conexión más clara. Y quizás ahora estoy corriendo un poco porque es regular la clase. Entonces lo que yo quiero es de que todas estén un poquito conectadas y podamos también interactuar. Cualquier pregunta, por favor, háganmela llegar. Cualquier cosa que no entiendan, de igual manera. Entonces vamos a seguir avanzando. Hemos visto que hay una necesidad, sí o sí, de tener un nuevo nacimiento. Ahora nos vamos al punto B. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Es necesario, como hemos podido haber leído la historia de Jesús con Nicodemo, que por medio de la obra del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, es que nuestra disposición va a ser renovada a la imagen de Jesucristo. O sea, nosotras conforme vamos a ir encaminándonos en este camino, en este peregrinaje, vamos a ir teniendo cada vez más un nuevo nacimiento. ¿Por qué se dice que en el camino vamos a ir teniendo un nuevo nacimiento? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, es cierto que nuestra naturaleza que estaba muerta viene a cobrar vida. Pero hay muchas cosas aún que están enraizadas en nosotras. Y es necesario que cada día, al acercarnos al Señor, al leer su palabra, al tener comunión con otros hermanos, vamos a ir muriendo a esta vieja naturaleza y vamos a ir teniendo la naturaleza y el carácter de Cristo. De eso se trata el nuevo nacimiento, de una regeneración, de un nuevo despertar que vamos a tener en el Señor. Es un cambio, dice, profundo que Dios produce en nosotros a dar vida a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Miren, este material que yo les he dado es un material muy rico y yo les pido que ustedes en casa lo repásenlo. Hay versículos, hay textos que ustedes pueden profundizarlo un poco más. Ahora, por medio de esta plataforma, de repente no se puede desarrollar como debe, porque esto es rico cuando se está en grupal y se interactúa. Miriam, Elizabeth, Gina, Ingrid, y comienzan a interactuar y comienzan a preguntar, pero como es virtual, es distinta la clase.
pero vamos a seguir dándolo. Vamos a seguir avanzándolo. Dice, no se trata pues de obra o de voluntad humana, sino de un obrar sobrenatural que nosotros venimos a nacer de nuevo. No se trata de que papá y mamá engendran un bebé y nace de nuevo. No, esto es un nacimiento sobrenatural en la cual nosotros nos apropiamos por fe. Por fe nosotros nos apropiamos de un nuevo nacimiento. ¿Cuál es nuestra parte en un nuevo nacimiento? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para tener un nuevo nacimiento? Primeramente, es que tenemos que tener un arrepentimiento del pecado. Esa es nuestra primera parte que tenemos que hacer para nacer de nuevo. Arrepentirnos de nuestros pecados. Es lo que hemos hecho cada una de nosotras al venir a los pies de Cristo. Reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de ello, ¿verdad? Muchos piensan que el reconocer nuestro pecado ya nos arrepentimos, pero eso no es así. El arrepentirnos significa dar un cambio de nuestra vida. Es renunciar al pecado. No solamente es reconocer que estamos pecando, sino es renunciar al pecado, es dejar el pecado. Esa es la parte que nosotras tenemos que tener para que podamos decir que estamos naciendo de nuevo. Tenemos que reconocer y renunciar. Tenemos que creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó y que está a la diestra de Dios Padre. Esa es nuestra parte. Tenemos que apropiarnos personalmente de su obra en la cruz, creyendo y aceptando a Jesús en nuestras vidas, que Él ya pagó nuestros pecados en la cruz, que tenemos que nosotras morir a nuestra naturaleza, a nuestro yo, y aceptar a Jesús como el Señor, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, que le vamos a obedecer a Él. Le tenemos que obedecer y no solamente tenerlo como nuestro Salvador. La palabra de Dios tenemos que estudiarla, tenemos que repasarla, tenemos que apropiarla, hacerla nuestra la palabra de Dios, y que podamos así tener cada día un nuevo nacimiento. ¿Cuál es la parte? Vamos al punto número, la de la letra D. ¿Cuál es la parte de Dios en el nuevo nacimiento? 1 dice que Él perdona todos nuestros pecados. Él cambia la disposición de nuestro corazón. Antes
nuestra facultad para amar era dirigida egoístamente a nuestro yo. En el nuevo nacimiento, esta dirección es cambiada y es dirigida a Dios en primer lugar. Antes poníamos nuestra mirada egoístamente, como dice, a nuestro yo, que queríamos que seamos atendidas. Pero cuando ya viene el Señor a ocupar ese primer lugar, Él es el que cambia esa naturaleza. Y es por eso que ya podemos mirarlo a Dios como primer lugar en nuestra vida. Nos da percepción de las cosas espirituales. Ya podemos tener la capacidad para poder entenderla. Somos adoptados como sus hijos. ¡Qué lindo! Antes éramos solamente su creación, pero Él nos adopta como hijos. Es por eso que venimos a ser sus hijos. Nos hace participantes de su naturaleza. Es decir, Dios nos imparte de su misma vida por medio del Espíritu Santo, quien viene a morar en nosotras. Mira qué hermoso. Ya nosotras nos venimos a convertir como templo del Espíritu de Dios. Ya ese tema lo vamos a ver más adelante. Un tema un poco más profundo. Pero Él nos hace participantes de su naturaleza. ¿Amén? Nos da vida eterna. Él nos da una vida eterna. Dice que Él nos guarda en sus manos. Él nos da una vida nueva. Esto se llama el nuevo nacimiento o la regeneración. El punto número 8 dice sentimientos o hechos. Antes de conocer a Cristo, nuestras vidas estaban basadas en emociones, en sentimientos. Y es por eso que éramos cambiantes. Pero ahora que ya el Señor nos ha recibido como sus hijos, nos ha cambiado esa posición. Ya nuestra vida no está basada en sentimientos o en emociones, sino en hechos, que es la palabra de Dios, la que predomina, la que está ahí latente. Una fe genuina producirá sentimientos o emociones de gozo, paz, amor y gratitud a Dios. Pero nuestra salvación no depende de esos sentimientos, sino de nuestra fe en los hechos de la palabra de Dios. Quizás antes podíamos nosotros basarlo en emociones, en sentimientos. Bueno, podemos decir, yo me he enamorado de esa persona. Pero ¿qué te dice la palabra frente a eso? ¿Es verdaderamente esa persona confiable? ¿Esa persona es verdaderamente la que Dios tiene preparada para ti? ¿O es que yo puedo decir, no, es que yo lo amo a esa persona? Y yo creo que aunque no conozca de Dios, quizás en el camino, casándome con Él, yo lo voy a cambiar. Pero la palabra, ¿qué te dice frente a esto? La palabra dice, no os unáis a yugo desigual. Pero decimos de repente, no, es que yo lo voy a cambiar en el camino. Y te das cuenta que no se debe cometer ese error. Ya nuestra vida ya no debe ser basada en emociones, en sentimientos, sino
en la palabra de Dios, que es la que te va a llevar a tener una vida de gozo, una vida de plenitud, una vida de paz. Si nosotras basamos nuestras vidas en la palabra de Dios, ténganlo por segura que nuestra vida va a tener paz. Vamos a poder disfrutar esa vida abundante que Dios nos habla. Dice, ¿qué te hace ciudadano del reino de Dios? En que tienes que nacer de nuevo, en que tienes que dejar el pecado, en que por fe venimos nosotros a ser hijos de Dios, en que nacemos nuevamente. ¿Cómo describe Jesús el nuevo nacimiento? En Juan capítulo 3, versículo 7 del 8. Eso les voy a dejar para que ustedes lo vayan desarrollando, y en la clase siguiente, a ver, hay algunas preguntas ahí. ¿Qué es lo que ustedes, Dios les va a hablar? Y vamos a ir comparando este desarrollo. Hay también una pregunta que dice, ¿cuál es tu parte en el nuevo nacimiento? ¿Cuál es la parte que le corresponde a Dios en tu nuevo nacimiento? ¿Son sentimientos o hechos sobre los cuales has fundamentado tu vida? Son preguntas que respóndanlas ustedes. Después hay otra pregunta que dice, escribe en el orden correcto los 3 elementos que intervienen en tu salvación. Después hay otra pregunta que dice, ¿de qué manera se ha manifestado tu nueva vida desde que hiciste a Cristo tu Señor? Hay algunos versículos también en los cuales te tienes que memorizar. Para la siguiente clase la vas a memorizar, que es el libro, lo tenemos en el libro de Juan, capítulo 1 y 12, que dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese versículo me la van a tener que aprender ustedes para la siguiente clase. Amén. Y lo otro es que todos lo sabemos, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es otro versículo que también tenemos que aprenderla. Amén. Entonces, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Aunque conozcamos nosotros la palabra, aunque tengamos el conocimiento de que Dios existe, es necesario nacer de nuevo. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí?